Amén. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite, aún por este medio, reunirnos todavía. Al parecer se viene un periodo un poco más complicado que tiene que ver con una cuarentena general, pero el Señor hasta el momento nos ha dado la salida, nos ha dado siempre la instancia de poder no dejar de congregarnos de alguna manera. Así que le agradecemos por eso, y tiempo aprovechable, porque es un tiempo en el que podemos estudiar, en el que podemos acercarnos a Dios, en el que tenemos ahora quizás un tiempo más para nuestra familia, aprender a compartir juntos, que por lo general el esposo, siempre trabajando, se ahorra de algunos conflictos que hay en casa a veces con los hijos. Sí. En este tiempo es bueno que nosotros también aprendamos que en casa también hay trabajo. Amén. Bueno, quisiera que pudiesen acompañarme aquí a Segunda de Pedro y en el capítulo 3 para poder estar analizando la palabra que vamos a estar compartiendo hoy. Y vamos a tomar de aquí para hacer un análisis, creo breve, no creo que tan profundo, pero sí breve, acerca de esta palabra que se escucha tanto y que yo escuché desde niño. Vi hasta películas de esto. Recuerdo que fue hace tantos años. Recuerdo ahí en el templo que ahora es el templo de la Asamblea. Miraba yo ahí, era como cine una película. Y bueno, se llamaba El Rapto. Y bueno, hasta ese momento yo no cuestionaba semejante revelación. Pero al analizar las escrituras y al ver las escrituras con los años, me he dado cuenta de que se ha hecho extrayendo trozos o pedazos de la escritura, se ha tratado de justificar ciertas verdades que no me atrevo a llamarlas por su nombre, porque creo que es el Señor realmente el indicado, el que puede llamar las cosas por su nombre. Pero creo que cuando algo no es genuino, cuando algo no es la verdad bíblica, todos sabemos lo que significa, que se ha estado circulando cosas que a la verdad o no se han entendido. Creo que me inclino más a pensar por ese lado, que no se han entendido, que no hay una mala intención de por medio, porque si habláramos de mala intención creo que sería otra cosa, y no creo que eso sea el real sentir. Creo que hay más que nada un desconocimiento, un asunto que tiene que ver más con que uno ha repetido lo que otro ha dicho, pero en realidad no lo ha investigado. Bien, entonces una de las palabras que rondaba era la que dice este pasaje aquí en el capítulo 3 de Segunda de Pedro y en el versículo 10, que dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra que vamos a estar compartiendo hoy tiene que ver con esto, con como ladrón en la noche. Todos sabemos, está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, está escrito en el Apocalipsis capítulo 16 y en el versículo 15, donde el Señor dice: vendré como ladrón. Y bueno, nosotros lo tomamos siempre, Él viene como ladrón. Pero vamos a hacer un pequeño, creo que insignificante para todo lo que debe significar esto, porque uno puede hablar hasta donde el Señor le ha mostrado, no puede hablar más allá. Pero una insignificante, creo, visión de aquello que el Señor pueda mostrar al corazón por medio de las Escrituras, no por medios humanos, no por medios científicos, nada de eso, sino la Escritura. ¿Qué es lo que significa esta palabra dicha por el Señor? Bueno, esta palabra viene también de lo que Mateo capítulo 24 dice, así que vamos a estar analizando primeramente ese pasaje para poder introducir el tema o
desarrollarlo. En Mateo capítulo 24, que es por lo general donde se recurre cuando se trata de hablar de los últimos tiempos, vamos a leer desde el versículo 36, y aquí va a haber una palabra que vamos a analizar desde acá, desde este capítulo y pasaje. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, al analizar este pasaje, nosotros podemos ver aquí la palabra en el versículo 36, nadie sabe. Pero en comparación, en el verso 43 dice: pero sabed esto. Bien, si nosotros comparamos, hay algo que no sabemos, y es el día ni la hora en la que el Señor viene. Por eso la comparación es que es como ladrón en la noche. Bien, nadie sabe, pero dice: pero sabed esto, hay algo que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, no lo sorprendería, porque él estaría velando y no dejaría robar o minar su casa. Eso sí lo sabemos. O sea, que si nosotros estuviésemos avisados de que el ladrón vendría, nosotros no dejaríamos minar nuestra casa. Bien, nosotros no sabemos cuándo viene. Pero hay un asunto que debemos tener claro, que sí sabemos que viene. Entonces esto es algo así, como invitar a alguien a casa y uno dice: voy a ir cuando tenga tiempo. Si esa persona es veraz, yo voy a esperar siempre que venga, porque sí va a cumplir con su promesa en venir. Lo que no voy a saber es cuándo. Por lo tanto, necesito estar preparado todos los días, porque entonces le podríamos decir: tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo tu tía o este familiar va a venir, pero sí sabemos que viene. Entonces, claro, nos dejan una incertidumbre, pero una buena incertidumbre en la cual nosotros estamos preparados a un 100% sabiendo que el ladrón va a venir uno de estos días, así que lo vamos a estar esperando. Eso es lo que está diciendo. En comparación a otro siervo que dice que es malo, y ese siervo, al ver que tarda, por decirlo así, llamémoslo de esta manera, se relaja, porque viendo que tarda. Ok, entonces, si analizamos aquí, hay dos tipos de personas, que es lo que dice el verso 43, lo que sabemos es que hay dos tipos de siervos. Bien, una vez que analizamos esto, podemos ver que la Escritura compara el tiempo al tiempo de Noé. Entonces tendríamos que observar a Noé en el tiempo del diluvio para aprender de él, porque el Señor lo citó.
Entonces aquí en Génesis, en el capítulo 6, vamos a leer el por qué motivo el Señor lo citó. Lo primero que podemos ver aquí en el capítulo 6 es que en medio de una mala generación, que viene del capítulo 6 y el versículo 5, que el hombre es arrastrado o por lo general siempre llevado de malos pensamientos y de pecado, por naturaleza. Pero en medio de esa generación, como el Señor le dijera ya en Hechos capítulo 2 a la iglesia, sed salvos de esta perversa generación, también tienen aquí a un Noé que en medio de una mala generación halló gracia para con Dios. Porque no hay ninguna persona que se pueda justificar de otra manera. Entonces, aquí él halló gracia, dice en el versículo 9, varón justo era, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, nosotros somos llamados a caminar con el Señor como discípulos, seguir sus pisadas en realidad. Bien, pero observemos que en el verso 12 dice que 11, estaba la tierra llena de violencia en ese tiempo. En el verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino. Por eso que es arrepentirse, y aún Pablo, en medio de la iglesia, de su propia religiosidad, el Señor le mostraba que tenía que ir por la calle que se llama derecha, o en cierta manera enderezar su camino, porque dice la Escritura que él iba por un camino, pero no era el camino correcto. Bueno, en el verso 14, él da una instrucción y dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y dice, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Me recuerda mucho a Éxodo capítulo 25 y el Señor enviando a Moisés a hacer el tabernáculo conforme al modelo. Me parece que el arca tiene exactamente el mismo modelo, porque son 3 lugares: 1, el atrio; 2, el lugar santo; y 3, el lugar santísimo. Y aquí el arca se ve hacia arriba. Le harás piso bajo, atrio; el segundo, el lugar santo; y el tercero, es que la Escritura también nos llame la atención, que hay algunos que por ahí he escuchado que dicen que el Señor habita en el 5.º cielo. Y la palabra dice aquí que es en el tercero. Dice Pablo que él fue al tercero, o sea, al tercer cielo, o al tercer lugar. Nos habla a nosotros claramente del lugar santísimo, claramente del lugar santísimo, donde habita el Padre. Bien, fíjense que el modelo es el mismo. Recordemos a Elías cuando Elías dice que iba a restaurar, y usa una palabra tan importante que aquí va a estar presente. Dice así, bueno, continuamos, dice el verso 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. Palabra del Señor. Si Moisés sabía, o de alguna vez había oído, o había creído en el Señor, él sabía que el Señor dijo y fue. No hay ningún cuestionamiento con eso. Él no sabía cuándo el diluvio vendría. Lo que sí creyó y sabía que de venir, habría de venir. Entonces dice, verso 18, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Palabras interesantes. Una, siempre me pregunté esto. Primero, dice que Elías, hablando, ya lo habíamos estudiado uno de los lunes, de los domingos,
habíamos estudiado y haber visto de que él había derramado 3 baldes de agua. 3, otra vez 3. 3 nos habla del tabernáculo, 3 nos habla del camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque el agua es símbolo de la palabra que santifica al hombre para ver a Dios. O sea, como dijese Mateo en el capítulo 8 y en el versículo 5, bienaventurados los de limpio corazón, eso tomándolo en cuenta con Ezequiel capítulo 36 y en el versículo 28 creo, si no mal no recuerdo, y ahí dice, derramaré agua limpia y seréis limpios. Limpiaré vuestros corazones y convertiré vuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y entonces está hablando Elías que él puso el cordero, porque no podemos ser salvos sin Jesucristo, pero luego también Jesucristo nos lavó en el agua, y ese 3 nos habla de discipulado, nos habla de meternos en el tabernáculo, hacernos entrar en el arca. Otra palabra que usó Elías, que es la que refería hace unos minutos atrás, es que él hizo todas las cosas conforme le mandó Jehová y preparó todo lo que era su altar. Y hay una palabra muy clave ahí que dice, cuando llegó la hora. Cuando llegó la hora. Porque primero fueron los falsos profetas quienes estuvieron todo el tiempo profetizando, estuvieron todo el tiempo hablando, estuvieron gritando. Dice que se zanjaban, pero nunca fueron o nunca hallaron respuesta. Sin embargo, él pacientemente, bueno, debemos decir que él también se estaba riendo, porque dice que él se burlaba de ellos. Me recuerda lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes ¿por qué se amotinan la gente y las naciones piensan cosas vanas? Dice que el Señor se burlará, que Él se reirá de ellos. Bueno, es pensando cosas vanas. Entonces Él dice que lo preparó conforme le mandó. Pero si usted lee el pasaje, que ya lo he dicho, usted no va a encontrar las órdenes específicas ahí en ese pasaje de Primera de Reyes 18 de cómo debía ser el altar. Pero sí una palabra es clave, restauración. Y es volver a hacer las cosas como alguna vez fueron o como realmente el Señor mandó que fuesen. Y entonces aquí aparece esa palabra que siempre dice el pastor Raúl Arce. Y usa esta expresión siempre, mi iglesia. Y entonces, ¿cómo se está edificando mi iglesia? ¿Es como yo pienso? ¿Es como a mí me parece que debiera ser? ¿O es en realidad como el Señor quiere que sea edificada? Para que el siervo pueda decir esto. Una de las palabras que también aquí, porque les digo que el tema es extenso, pero lamentablemente no se puede todo el tiempo y tampoco creo que... Bueno, lo pueden leer allá en Hebreos capítulo 3, que dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, en cuanto a lo que respecta a construir el tabernáculo. Dice la palabra también en Éxodo capítulo 40 que él lo acabó, lo terminó conforme al mandamiento y a la orden y al modelo que Dios les dio. La iglesia debe ser edificada como el Señor manda. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, no la iglesia que yo edifico a mi manera o como yo creo que debiera ser. Entonces, en base a esa palabra, el verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Fíjense ahora. Dejé esto entre ese tremendo paréntesis que hice para recordarles que el 6º día es el día en que se ha de recoger doble porción. Por lo tanto, si nosotros hallamos a Moisés recogiendo lo que el Señor le mandó en el 6º día. Aún no ha llovido, aún no ha llegado el 7º día, aún no ha llegado la lluvia. Es tiempo de recoger. Es tiempo de provisionar el arca del alimento, que es el pan. Ese pan que la palabra dice allá en Juan capítulo 6, que es el pan que no perece. Ese pan que al echar al arca durante 150 días que estuvo el arca flotando, no va a estar, no va a heder, no se va a podrir, porque es un pan que está preparado para el 7º día, un día eterno. Eso es lo que encuentran ustedes en Números, me parece 14, donde pueden leer claramente que se había de recoger el maná el 6º día, doble porción. Y ese no es día para el 7º día. Así que eso es lo que Moisés está haciendo. Noé está haciendo. Entonces dice, y almacénalo.
Guardemos, seamos como José. Guardemos, aprovisionémonos. Miren ahora en este tiempo, uno puede darse cuenta al abrir la despensa. No vaya usted a ir a su cocina, pero sí vaya aquí, un poquito más abajo, más cerca. ¿Cuánto realmente ha atesorado aquí? ¿Cuánto ha almacenado aquí? Para que si en algún momento supongamos que alguien nos quitara esto y dijera a alguien, vamos a hablar del libro, hablemos de las Sagradas Escrituras, y pudiésemos decir, ¿dónde está el cuaderno donde yo tomaba notas? ¿O dónde está la fotocopia que bajé de internet? ¿O dónde está el libro que me dieron en el Instituto Bíblico para yo poder realizar un tema? ¿Dónde está? ¿Dónde está la concordancia para buscar los textos que se juntan? Que si yo busco la palabra amor en una concordancia, mientras más grande sea, entonces busco, ¿dónde está, disculpen, el Matthew Henry? ¿Dónde está para encontrar el tema, para buscar qué es lo que debo predicar? ¿Dónde está el compendio? ¿Cuánto almacené realmente en mi corazón? ¿Cuánto puedo hablar sin ningún compendio? ¿Saben, hermano? Debemos analizar esto. Debemos analizar si es que cuando nos piden hablar de nuestro padre o de nuestra madre, nosotros necesitamos ir a alguna biblioteca a averiguar quién era. O realmente nosotros hablamos porque hemos vivido con ellos y les hemos conocido. Y podemos hablar libremente de ellos en todos sus aspectos. Podríamos hablar de nuestros padres como padres. Podríamos hablar ahora más adultos de nuestros padres como amigos. Podríamos hablar de nuestros padres como proveedores. En cuanto a su fidelidad. En cuanto a cómo son ellos como familia, como hermanos, ellos con sus propios hermanos, sin tener ningún compendio. ¿Por qué? Porque yo lo he conocido. Entonces, analicemos, estos tiempos son para eso. Son para eso, para ver cuánto he almacenado. Y si yo estoy mintiendo, entonces tendría que ir a Oseas capítulo 11, donde dice que van a buscar por cielo, por mar y por tierra. Bueno, en nuestros tiempos por cielo, porque hay avión. ¿Dónde encontrar palabra? Y no la hallarán. No la hallarán. Pero ¿saben? Si usted almacenó, usted va a tener. Entonces, bueno, vengan ahora aquí. Dice en el versículo 6 y verso 22. Y lo hizo así. Si el Señor mandó a guardar, almacenar, hagámoslo así. Obedezcamos. Y dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermosa frase, porque es exactamente la misma frase que dijo Elías. Luego dice todo lo que ahí dice. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno, voy a adelantar, hermano, ustedes pueden luego leer. Verso 4. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé otra vez, conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca. O sea, conclusión. No al tema, sino conclusión aquí en esto. ¿Cuándo él supo que tenía que entrar en el arca? Cuando cayeron las primeras gotas. ¿O usted piensa que el mundo se inundó de una? Por decirlo así. O sea, como que cayó, ¡pum!, y quedaron todos ahí y no alcanzó. O cuando él comenzó a ver las gotas y a cumplirse lo que el Señor le había dicho, él tiene que haber dicho, es el momento de entrar. La palabra dice, allá en Mateo, Marcos 13, Lucas 21, dice, cuando veáis estas cosas, sabed que el tiempo está cercano. Cuando él vio la lluvia, las primeras gotas, supo que había comenzado. Él lo esperaba. Y entonces va a decir así en el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, igual que lo que había dicho en el verso 4, dice, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, dice aquel día en el mes segundo, a los 17 días del mes, y dice verso 13, en este mismo día. Cuando comenzó a llover, en ese mismo día, entraron Noé y Sem y Cam y sus hijos en el arca. Así será en la venida del Señor. Es cierto. ¿Saben? Quien no escuchó del Señor, quien no se preparó, no tiene cómo entrar. De hecho, no tenía, disculpen, ni cómo preparar un bote para sobrevivir 150 días flotando en el mar, sin agua, sin nada, porque no se había provisto. Pero Noé, al ver la primera gota, él ya había estado haciendo el trabajo, así que el arca estaba preparada para ese día, aunque él no lo sabía en el día preciso. Pero sí al ver, dice el versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron. Esa palabra también es importante, vinieron. ¿Se han puesto a pensar? Yo sí me he puesto a pensar. Si es que entonces Noé atrapó el macho, qué sé yo, de un cuerpo espín, supongamos eso. ¿Y cómo iba a saber él cuál era la hembra del cuerpo espín? Como para decir, voy a traer ese cuerpo espín macho y luego tengo que ir a cazar la hembra. No dice eso. Lo que dice la palabra es que en el arca entraban de dos en dos. ¿Habrá estado Noé parado en la puerta viendo cómo los animales entraban solos? ¿O realmente los tuvo que ir a cazar? ¿Sabría usted, no sé, pues de cuánta cantidad de bichitos hay? ¿Cómo saber cuál es la hormiga macho y cuál es la hormiga hembra? ¿Cómo saber cuál es? No sé, perdonen, pero como el pololito macho y hembra. Pero estos entraban solos. Eso a nosotros nos habla de que no hay que empujar a nadie, ni estar tratando de causarle conmoción a nadie, ni estar tratando de ahorcar al que no quiere escuchar. Eso se trata de que el Señor trae a los suyos. La palabra dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si vamos a entrar dos, entraremos dos. Si hay dos y va a entrar uno, uno va a entrar. El Señor nos va a traer. Bien, así que vinieron, esto es voluntariamente. Y bueno, dice, como le había mandado Dios, y dice, y Jehová cerró la puerta. Palabra clave. Fue Él el que cerró la puerta. No somos nosotros, digo afortunadamente, porque nosotros a veces no tenemos el valor para, si alguien merece estar afuera, y yo lo voy a mirar y su carita, no sé, y le voy a querer abrir la puerta. Déjanos entrar ahora. Y entonces nosotros quizás conmocionados por el corazón y pudiésemos, pero aquí en este caso no es Él el que cerró la puerta. Así que así fue en lo que respecta a este siervo, hablando así de prudencia. Pero observemos el otro, dice, no lo voy a leer, pero en Marcos 13 dice que algunos de esos siervos, o en este caso el malo, el que no fue prudente, se durmió. Entonces quiero que vean esta actitud, porque aquí, aprovechando que estamos en Génesis, aquí en el capítulo 49, al Jacob bendecir a sus hijos, de entre uno de sus hijos siempre me ha llamado mucho la atención este hijo, que es Isaacar. Creo que representa muy bien a lo que a veces es el aspecto de esa iglesia que se encuentra, es iglesia, es hijo de Dios, pero tiene, como dijera Asaf, una inclinación hacia lo que hay en este mundo. Porque uno pudiese pensar en qué se durmió. No, muchas veces no es necesario que usted esté durmiendo o esté relajado. Simplemente que Satanás lo mantenga ocupado. Digo esto porque Satanás es representado en Éxodo 2 por el faraón. Y dice que Faraón lo que hacía con el pueblo de Dios era ponerle dura carga. Así que en este tiempo lo más probable es que usted se halle trabajando. ¿Por qué? Porque como dice Asaf,
Dice que él casi se deslizaron sus pies viendo la prosperidad de los impíos, y nadie prospera sin trabajo. Eso lo sabemos todos. Así que si alguien está trabajando de una manera tan obsesiva, y horas extras, ¿ha escuchado esa palabra? Bueno, si lo mandan usted háganlo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuando todo es, ¿por qué hago las horas extras? Porque lo que en realidad me interesa es el dinero de esas horas extras. La pregunta es, ¿estoy dándole del 100% de mi vida el 90% al trabajo y el 10% al Señor? Y estoy hablando de vida, no de dinero. Y entonces, ¿pudiese que así esté durmiendo? ¿Pudiese ser? Bueno, observemos. Dice así en el capítulo 49 de Génesis y en el versículo 14. Y dice así: Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno. ¿Ven? Descansar, dormir, ojos cargados de sueño. Dice, y que la tierra era deleitosa. ¿Qué es lo que dice Asaf? Léanlo en el Salmo 73. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada me importa, nada me interesa, nada me atrae en la tierra. Por lo tanto, lo que la palabra nos dice que esa manera de dormir es cuando nuestro aprecio es hacia las cosas de este mundo, hacia lo terrenal. Así que no, literalmente no es que usted esté durmiendo o cabeceando así, sino que ¿cómo lo va a hallar el Señor? Dice la Escritura, y lo leíamos en Mateo capítulo 24, bienaventurado el varón que cuando el Señor venga lo halle haciendo así, o trabajando, sí, pero no trabajando para las cosas de este mundo. Como dijera el Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, analicemos el dormir, y dice aquí, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. O cierta manera, en igual que en Egipto, el hombre se hizo esclavo. ¿De qué? Es esclavo del trabajo. Es esclavo de los quehaceres, es esclavo de todo. No tiene tiempo. Hay que estudiar, hay que preparar, hay que llenar el arca. Hoy, pero no tuve tiempo porque estuve tan... tenía que trabajar. Estuve tan embobado en eso que... Pero en realidad lo que buscaba era prosperidad. Y no buscaba solo lo justo. Recuerden que el Señor dice, alimento, abrigo, sustento. Con eso estás contento. Si busca algo más que eso, cuidado que la avaricia es idolatría. Entonces, en este estado, noten esto, aquí en Job, en el capítulo 24. Bueno, no sé si lo sabían, pero Job es un hijo de Isacar. Así que en él se ve mucho de la conducta de Isacar. Y una de las cosas por las que él tenía que ser tratado era justamente porque no es que él no se haya dedicado al Señor, pero la palabra dice que él no le había conocido como debiera conocerle. Por algo dice, de oídas te había oído. Bueno, entonces en el capítulo 24 él hace, haciendo estos comentarios, estas meditaciones, él dice así, hablando de la venida del Señor como ladrón en la noche. Y entonces él dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque él sí sabe todos los tiempos, pero dice, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Sabed, por tanto, que el tiempo está cercano. ¿Por qué los que te conocen no ven tus días? Y hoy usted ve como por una pandemia, y todo el mundo y toda la iglesia, principalmente la iglesia, comienza, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Por qué los que te conocen no ven tus días? ¿Son estos los días de la venida del Señor? ¿O no son los días de la venida del Señor?
¿Saben cuántas veces tiene que haber dicho la iglesia que Cristo viene cuando vio, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial? Cuando vio que la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el cólera, cuando vino la fiebre porcina, cuando vino el ébola, todas esas veces, cuando Israel fue declarado Estado, el 2018 va a venir, no vino el 2018, después que la ciega, el año, no me recuerdo que tenía que haber sido, me parece que el 88, por ahí se cumplían los 30 años y al cuarto, algo así, no, ya no recuerdo eso, que se decía, y no vino tampoco. Después dijeron que el 2019, porque ahí sí, tampoco, ya vamos en el 2020, ya esa profecía se acabó, y parece que la iglesia olvidara que esos que dijeron eso debieran ser tenidos por falsos profetas. Porque un falso profeta es aquel que profetiza mentira. Y eso era mentira, no se ha cumplido. Sin embargo, lo siguen escuchando. Entonces, ya se han caído todas las profecías de Nostradamus, las de las Torres Gemelas, todas las que han existido. La pregunta es, ¿y los que te conocen, por qué no ven tus días? ¿Será que están durmiendo? Son dos tipos de siervos, como ladrón en la noche, ¿sí? ¿Por qué no ven tus días? Es decir, no sabemos a cuándo ha de venir. No, pero sabéis esto, dice, que si el siervo supiera, si el padre de familia supiera, que ha de venir, sí, pero velaría. Y el Señor, velad. Miren lo que dice aquí, incluso en el Marcos capítulo 13, como les decía, del verso 36, en adelante dice, pero si estos durmieren, dice, y comenzar a golpear a sus consiervos, dice, a ver si no lo busque usted en su casa, yo quizás, disculpe, bueno, no le puedo dar esa orden tampoco, porque usted puede buscar igual. Pero en Marcos, estoy seguro que un saludo a mi hermana Jenny, lo más probable que ella esté colocando el pasaje en este momento. Yo se lo voy a leer acá, dice en el verso 36, efectivamente, 13:36, para que cuando venga, de repente no los halle durmiendo. No los halle durmiendo. ¿Por qué? Porque como no sabe, está en ese estado de dormir. Bien. Y entonces dice aquí, ¿por qué los que te conocen no ven tus días? En el de Mateo decía, y comenzar a golpear a sus consiervos. Y entonces dice aquí, miren, no conocen, verso 2, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos, se toman o empieza a golpear a sus consiervos. Miren lo que dice ahora el versículo 24:13 de Job. Ellos son los que rebeldes a la luz. Palabra clave. Está durmiendo, sí, pero de noche se duerme. Rebeldes a la luz. ¿Saben lo que dijo el Señor? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, la noche viene. Dice, nunca conocieron sus caminos. ¿Por qué los que te conocen no ven tus días? ¿Por qué no ven el camino? Porque son rebeldes a la luz. Dice, ni estuvieron en sus veredas. Dice, a la luz se levanta el matador. Mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, ¿ven? Les gusta la noche. Dice, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Fíjense en esto, el Isacar. ¿Saben? Él es llamado en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, y en el versículo parece también 36, si no me equivoco, la palabra dice que estas personas eran entendidas, dice, al armar David su ejército, dice, muchos de las tribus de Isacar, dice, varones entendidos, que sabían o conocedores de los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Saben? Qué increíble que Isacar es llamado a ser entendido en los tiempos. Aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Isacar también es llevado al sueño. Ver qué
el que es llamado a hacer luz es tentado acerca de las cosas del mundo, y dice, tentado hacia el descanso, tentado hacia llevar tributo, hacerse esclavo de las cosas. Entonces, al observar eso, qué interesante. Bien, y ahora volvamos ahora sí, a Marcos. Y en el capítulo 13 vamos a ver un pasaje que dice aquí así, que es haya siendo así, pero aquí hay una palabra muy clave. ¿Qué estaba haciendo? Y una de las cosas que no puedo pasar por alto, y es que la palabra dice en muchos lugares, dice que será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio de ella, y entonces vendrá el fin. Mi pregunta es la siguiente: si el Señor mandó a Noé a hacer el arca, ¿vendría el diluvio antes de que la terminara? Si el Señor mandó a Elías a hacer o a edificar su altar, ¿vendría el fuego antes de que terminara lo que había que hacer? Y entonces la palabra dice aquí así. Mirad el verso 33 de Marcos 13. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Fíjense que estábamos hablando de los dos siervos. Y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cada uno su obra. ¿Cuál era la obra de Noé? Sus hijos. Si el diluvio viene, ¿qué hay que hacer? Construye un arca. Construye un arca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos mandó para hacer? Y entonces, Primera de Corintios, y en el capítulo 14 nos dice, cada uno según su obra. Bueno, cada uno ha recibido una labor. Uno tiene que hacer como Dios le mandó, no como le mandaron los hombres. Yo, los que me conocen, toqué la guitarra siempre, estudié guitarra. Y ahora con los años pudiese de alguna manera decir así. Mis hermanos, los hijos de mi madre, me pusieron a tocar la guitarra. Y la viña que era mía no guardé. O sea, que cada vez que quise volver en algún momento a la iglesia, todos hacían alusión a que yo tocaba. Y entonces cada vez me enfrentaban con un pasaje bíblico, el cual remecía mis huesos. En eso estoy siendo irónico. Que yo tenía que empezar a tocar la guitarra nuevamente, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que el Señor me fue enseñando que ese texto que usaban para que yo volviera a tocar la guitarra sale en Hebreos y en el capítulo 11, y se está refiriendo a la inclusión de los israelitas. No tiene nada que ver con que yo tocara la guitarra. Así que cállate, Marcelo. Pero bueno, hablando de edificación, dice aquí así. Versículo, si toda la iglesia en el verso 23 se reúne en un solo lugar, pero verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Y ahí dice, cada uno según su obra. El Señor puso a cada uno según su obra. ¿Qué tiene que hacer? El arca. ¿Cómo eso, hermano? Sí, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Fíjense, ¿serían todos carpinteros? ¿Sería Noé aquel que solo construía el arca, él mismo la calafateaba, él rellenaba, él buscaba los animales, él traía los alimentos? ¿O es él y su familia? Y aquí cada uno según su obra. La familia, ¿somos la familia de Dios? Sí, cada uno dotado con algo que el Señor le dio. ¿Para qué? Dice aquí, hágase todo para construir el arca.
hágase todo para edificación. ¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Cómo está velando? Como el Señor la dejó velando, construyendo. Y ahora, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la última tabla, disculpen que use eso, o la última piedra de la construcción, la última. La palabra dice allá en el Salmo 139, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor no iba a hacer llover con el arca sin puerta. El Señor no iba a hacer llover con el arca sin estar calafateada. Cuando la terminara, será predicado este evangelio a todas las naciones. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado el último de nuestros hermanos, entonces ya va a estar listo el tiempo. Y Él lo dijo, entonces vendrá el fin. Pero antes de eso, vendrá Elías. ¿Por qué? Porque Elías convencerá. Elías va a ser aquel varón. Los dos testigos, bueno, también Moisés en cuanto a la palabra, la iglesia tiene que venir a traer a aquel último de los creyentes que tenga que entrar. Y entonces vendrá el fin. Antes no va a venir. Bien. Entonces, ya acercándonos hacia el final, vamos a hacer un análisis aquí en Mateo, ya en el culto final. Aquí en el capítulo 25, ¿qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Velando. ¿Y cómo está velando? Cada uno en su obra, edificando, no entreteniéndose en otras cosas. ¿Ya? No voy a decir cuáles, pero cada uno analiza. Verso capítulo 25 de Mateo dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, porque allá decía rebeldes a la luz, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, que es lo que decía cuando el siervo malo en el verso 48 del capítulo 24 dice tarda en venir, dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Bien. Y a la medianoche se oyó un clamor, miren qué interesante, que todos dicen que es... Ay, Señor, ¿cómo lo digo? Todos dicen que es un rapto secreto. Ahí dice claramente que a medianoche se oyó un clamor. ¡He aquí! Viene el esposo. Todavía no venía. Pero me parece que hay una voz que se escucha, tanto sobre las que duermen y las que no duermen, que dice, viene el esposo. Haga cuenta que usted está en su casa esperándolo. Y usted puso en la esquina a alguien a mirar. O en la ventana. Estate tú en la ventana velando. O el mismo ladrón que ponía el ejemplo. Y usted ve que alguien está saltando la reja. Y entonces, como usted está velando, está en la ventana. Oye, el ladrón llegó, el que estábamos esperando. Pesquen los palos. ¿Sí? Porque no va a dejar mirar su casa. Y ahí usted va a salir con la cacerola, qué sé yo, el sartén ahí. No, y se va a arrancar el ladrón. Pero he aquí viene el esposo. ¿Saben? Noé en sus tiempos tiene que haber visto en el día que estaba señalado allá, la primera gota que dijo, viene el esposo, entren, viene el diluvio. No dice la escritura que es secreto. Noé dice que es un rapto secreto que nadie se va a dar cuenta. No se va a oír una voz, va a haber una señal sobre la iglesia. Como ladrón en la noche, así ¡pum! No, va a haber una señal a medianoche. Es más, la escritura dice que cuando Él venga va a ser como un relámpago que alumbra todo. Todo el mundo lo ve. Un relámpago todos lo ven. Porque alumbra todo. Su venida no es en secreto, su venida todos la van a ver. Y dice la escritura en muchos pasajes, sus enemigos lo vieron. Aquí se oyó una voz. Viene el esposo. Y dice,
a la medianoche. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Ven que es antes? Antes de su venida ya sabían que venía. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite. También las insensatas, las que durmieron, también se dieron cuenta. También se dieron cuenta, pero no tuvieron tiempo, porque no se habían preparado. Y dice, porque a nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, hay un tiempo entre que les avisó y les dice ella, vayan a comprar. O sea, viene el esposo y tienen más encima tiempo para ir a comprar. Ah, sí, pero ¿qué pasó? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Había tiempo para comprar? Sí, pero hay un problema, que como no tenían, en ese tiempo entre que se oyó la voz y vino, hay un periodo. Usted lo puede ver claramente aquí. Dice claramente, viene el esposo y ahora vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, porque es igual que el arca. Entonces no quiere decir que las insensatas no lo vieron. No van a entrar, pero sí van a saber cuándo. Entonces, es como ladrón en la noche. Bueno, vamos hacia el final, continuemos analizándolo. Apocalipsis en el capítulo 3. La iglesia, las vírgenes insensatas y las sensatas. Dice así, Apocalipsis capítulo 3. Recuerden, se oyó una voz. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. O en este caso, estás durmiendo. ¿Se acuerda lo que le dice el Señor? La niña no está muerta, ella duerme. Pero dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. O sea, qué triste cuando la persona, como decíamos el día viernes, se atribuye las cosas. Sí, somos una iglesia poderosa, sí tenemos la visión, tuvimos esta visión y la visión y la visión, y el Señor cuando la ve, la mira y la ve muerta. En otro pasaje, desnuda, pobre, desamparada, pero ella se ve riquísima, riquísima. Dice aquí, verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, que es lo que el Señor mandó hacer al siervo fiel, o en realidad a la iglesia, y el siervo fiel lo tomó para sí, y el siervo infiel lo menospreció. Las sensatas lo apreciaron, las insensatas lo menospreciaron, cabecearon, se durmieron. Y entonces dice, ahora sí, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuándo en realidad Él va a venir como ladrón en la noche? Sobre aquella iglesia, aquí, que no se halle velando. Nunca jamás la Escritura ha dicho que Él viene como ladrón en la noche sobre todas las personas, incluyendo su iglesia. Me parece que su iglesia va a oír la voz del Señor. No hay tiempo, porque les digo que el tema es largo, pero ese es las trompetas. Él viene a la 7ª trompeta, pero perdón, vienen sonando 6 antes. 6 trompetas. La primera, la segunda, la tercera. La palabra dice que se acerca, dice, la consumación, para que todo lo que se termine, dice en la visión del capítulo 10. Dice, va a terminar todo. La primera trompeta, la segunda trompeta. Recuerden, el sol se oscurecerá, hermano. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán. ¿Qué son eso, hermano? ¿Qué son eso? Las 7 trompetas. Las 7 trompetas es la voz del esposo diciendo, he aquí viene el esposo. La Escritura, discúlpenme, pero me emociona en mi corazón solo el hecho de entenderlo, gracias a mi Señor. La palabra dice claramente, dice que cuando se oyó una voz, las sensatas se levantaron.
y se prepararon. ¿Saben? Dice la Escritura en Lucas capítulo 21, dice que cuando suene la séptima trompeta, dice, erguíos, levantaos, porque aquí vuestra redención está cerca. En la iglesia va a sentir las 7 trompetas y las va a conocer. Cuando escuche la primera, va a estar preparándose. Cuando escuche la primera, dice, levantaos y erguíos, porque vuestra redención está cerca. ¿Saben? No es un rapto secreto en cuanto a que ¡pum! No es así. Eso no es genuino, no es lo que dice la Escritura. Quizás no lo quería decir hoy, pero ya lo dije, ¿qué voy a hacer? Dice que si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Si no velas. Conclusión, hermano, conclusión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, para concluir. Yo sé que dije algo fuerte, quizás me voy a arrepentir mañana de haberlo dicho, hermano, pero fue sin querer, lo dije sin querer. Pero no puedo dejar de decir, dice la Escritura, creí por lo cual hablé. Creo que la Escritura nos da claras luces de que la venida del Señor no es sin las advertencias de las 7 trompetas. Y disculpen, me puse tan nervioso que ahora no encuentro el texto, porque dije algo que quizás no debí decir, pero bueno, no voy a pedir perdón por eso, porque está escrito. Y ayer escuchaba un varón que decía que aquellos que están proclamando que el Señor viene en un rapto secreto, están proclamando algo que no es bíblico. Y si no es bíblico es... Si la profecía verdadera, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Miren lo que dice en el capítulo 5. Para concluir, versículo 1. Dice así. Pero acerca de los tiempos, ¿por qué los que te conocen no ven tus días? ¿Por qué no ven tus tiempos? Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. ¿Por qué, si somos hijos del Todopoderoso, no conocemos sus tiempos? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Pero observen ahora, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, subrayelo usted en su Biblia, léalo muchas veces. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Los hermanos, como decía Isacar en el capítulo 24 por Job, rebeldes a la luz, no, mas vosotros no sois rebeldes a la luz, dice la Escritura, mas vosotros no estáis en tinieblas porque tienen las lámparas encendidas. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Qué claro, hermano, es la Escritura. No estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón. Estamos velando, estamos despiertos. Lo estamos esperando. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, aquellos que son entendidos en los tiempos, aquellos que son las vírgenes que están velando, aquellos que están trabajando y edificando, porque aquí qué fácil es que la iglesia vea esto y diga, nosotros, somos todos nosotros. No. Bueno, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. El Señor dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El día. Mientras Cristo esté, estamos de día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo que decía el capítulo 24, velemos porque si no velamos, vendré sobre ti como ladrón si no velas. Por eso es velar, estar despierto, estar preparado, estar trabajando al Señor. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, las vírgenes insensatas. Dice, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Dice, a beber con los borrachos, ¿lo recuerdan como decía el capítulo 24? A beber con los borrachos, a golpear. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Como les decía, el tema es tan profundo que dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido. ¿Saben, hermano? No somos de la noche ni de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero también dice que seamos hallados vestidos y no desnudos. ¿Saben? La palabra dice que Él envió a sus discípulos alguien dijo que ay, Señor, se ve tanta cosa que de repente no sé cómo decirlo sin dañar. Pero alguien dijo que no todas las personas son enviadas a hacer algo. Mas yo les digo que el Señor Jesucristo dijo claramente en el capítulo 14 de Juan, a los que creen en mí, no necesita ser ni apóstol ni profeta, a los que creen en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. No dice si es que es apóstol la va a hacer, no dice si es profeta las va a hacer, no dice nada de eso. Lo que dice es que si alguno cree las obras que Él le hizo, las hará también. ¿Saben por qué, hermano? Porque la palabra dice que Él vino a hacer una obra y esa obra tiene que ver, lo dicen en Juan capítulo 13, tiene que ver con dar su vida por ello, tiene que ver con lavar a los discípulos y también lavar sus pies. La iglesia genuina está lavando. ¿Saben para qué? Para vestirla, para que no seamos hallados desnudos. La palabra dice que ese discipulado que son los 3 días, también habla de las 3 baldes de agua que derramó sobre el altar Elías. Esa agua en esos 3 días que el Señor ha puesto para nosotros, para lavarnos. ¿Saben para qué? Cuando venga el Señor nos halle vestidos. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia, lavando. Y ¿saben, hermano? El amor que la iglesia tiene que mostrar. Dice la Escritura así, textualmente, que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese amor es especial, es un amor único. Pero ese mismo amor es el que la iglesia debe tener por los hermanos. Y dice claramente, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó. Ese es el amor de Dios. Primera de Juan 3:16 igual. Dice, como Cristo se entregó por nosotros, así también nosotros, el mismo amor, así también nosotros debemos amar, entregar o dar nuestra vida por los hermanos. Es exactamente igual. No hay un amor aquí de otro tipo más que el amor de Dios. Para que así podamos vestir a la iglesia, como dijera Colosenses capítulo 3, vestidos de amor. ¿Saben? Se está lavando la iglesia, se la está discipulando para que la iglesia sea vestida de amor, para que la iglesia ande en amor, para que la iglesia ande en luz, para que la iglesia ande sabiamente. Eso es lo que dice la Escritura. Los andar son símbolos de cómo estoy vestido. Es como ando. Y no somos de las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que como ladrón en la noche, para los que duermen. Pero hey, su iglesia va a oír una voz. Y aquí viene el esposo. Y ahí será el momento de levantarnos. Y saben, no son las pandemias. Lo siento. La palabra dice, el sol se oscurecerá. Antes de todo eso, la tribulación. Antes de la tribulación, los 2 testigos. La bestia,
la abominación desoladora, luego las trompetas. Luego las trompetas. Así que, hermano, ese será el momento. Pero aún faltan más eventos. No se asusten ni se dejen engañar por falsa profecía, porque andan mucha mentira por ahí. El Señor les bendiga. Manténgase velando, manténgase despierto, para que ese día no lo sorprenda a usted como ladrón. Gracias, Señor. Padre Santo, glorioso y eterno Dios de luz, no porque la provoques, sino porque eres luz. La palabra dice que ese sol de justicia alumbró en nuestros corazones. Refiriéndose a Génesis capítulo 1, fue la luz. Esa luz que alumbró en Génesis capítulo 1 y en el versículo 3, también está citada en 2 de Corintios y en el capítulo 4. Y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros somos hijos de luz porque hemos sido engendrados de la luz y la luz alumbra nuestros corazones. Pero Padre, no nos permitas dormirnos, no nos permitas confiarnos, Señor. No permitas que nuestra vida se atribuya a alguna verdad porque está escrita sin que nosotros hagamos nada y luego seamos sorprendidos. Luego nos digas tú, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, y yo viniese a tratar de decir delante de ti, hicimos esto, echamos fuera demonios, tocamos tanta música, hicimos tantos conciertos, Señor. Nunca os conocí, nos dirás. Señor, que nuestra vida se incline hacia aquello que tú nos has mandado a hacer. Y lo que tú nos mandaste a hacer es hacer tu voluntad. Y esa voluntad claramente es en este tiempo que la iglesia sea restaurada, que la iglesia sea edificada. No veo otra cosa. Tú viniste, Señor, y dijiste, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre los 12 apóstoles, dice la Escritura en Efesios, este fundamento, edificaos. Una vez que fuimos salvos, edificaos. La iglesia necesita restauración en este tiempo. No necesita que nos estén llenando de que Cristo viene, sino más bien que nos seamos capaces de darnos cuenta en nuestro estado. Necesitamos venir a las aguas, a ser vestidos de amor, a dejar la desigualdad, a dejar la iniquidad, a dejar, Señor, de estimarnos los unos a los otros, a dejar de estar en divisiones, a dejar de estarnos criticando, sino más bien, Señor, exhortándonos al amor. Y sobre todo, entre tanto que ese día se acerca. Padre, enséñanos, restáuranos, alumbra nuestro corazón con tu santa palabra, que es la que realmente nos lleva hacia toda la verdad. Y es por el único medio, como dice la Escritura, creciendo en ella por medio de aquellos que has puesto, creciendo en ella, es la única manera que nosotros podamos, Señor, poder discernir y no ser niños fluctuantes llevados de cualquier cosa. Señor, enséñanos tú mismo. Dice la Escritura que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con un entendimiento entenebrecido, durmiendo, descansando en tiniebla. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido no por el pastor, no por un apóstol, no por un profeta, habéis sido por él enseñado, porque ese es el testimonio que dio la Escritura. En los postreros días serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, dice el Hijo, viene a mí, porque es Cristo a quien seguimos. No seguimos a hombre. No te seguimos porque nos gritas o porque nos retas. No te seguimos porque nos estás vigilando si nosotros hacemos algo. Te seguimos, Señor, porque tú nos has atraído a ti. Y te seguimos porque te amamos y tú nos amaste primero. Y ese es el motivo. La palabra dice claramente que el pastor va delante de las ovejas, no va atrás. No va atrás, va adelante. Las ovejas lo siguen. Nosotros te seguimos porque sabemos que tú eres el único. Sabemos que tú eres el único
que tiene palabras de vida eterna. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a su nombre. Un saludo, mis hermanos. Muchas gracias.